propósito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La guerra del capitalismo y el comunismo, la guerra que envolvió a gran parte de los países del mundo. Será mediante esta que la historia nos cuente hoy lo sucedido en Chile el 11 de septiembre de 1973. De seguro ya dedujiste de qué venimos a hablar, ¿sí? Hablaremos de lo que muchos conocen hoy como el golpe de Estado que deslocó al presidente chileno, Salvador Allende. Hoy tenemos un tema serio, pero más que todo porque me surgió una duda sobre lo anterior, ya que mientras navegaba, me topé con comentarios de esta índole, que mostraban, en algunos casos, a Augusto Pinochet como un héroe nacional, salvó a su país del comunismo, pero desde otras fuentes exteriores era mostrado como un asesino indiscutible, y entre muchos, el peor dictador de América Latina. Así nació la primicia de este video, Augusto Pinochet, libertador o dictador. Hoy toca descubrirlo y dar muestra de lo aprendido, porque en la vida no todo es blanco o negro. Así que hoy trataré de contar una versión objetiva del asunto. Para llegar al poder, Salvador Allende firmó un estatuto de garantías democráticas que no cumplió. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende se hace con la votación principal a la presidencia de Chile, con el 36.6% de los votos nacionales, convirtiéndose así en el primer presidente de izquierda elegido democráticamente en América Latina. Una victoria clave en la Guerra Fría, una guerra que se venía disputando desde cerca tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué era en sí la Guerra Fría? Puede categorizarse como un periodo de tensión y conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Imagina un mundo dividido en dos equipos. El equipo azul, Estados Unidos y sus aliados capitalistas, con gobiernos democráticos y economías de libre mercado. El equipo rojo, la Unión Soviética y sus aliados comunistas, con gobiernos autoritarios y economías planificadas. ¿Pero qué tiene que ver esto con Chile? Cálmate, que pronto llegaremos a eso. Para aquel tiempo, Chile se encontraba en un clima de división política y social. La izquierda, liderada por la UP, Unidad Popular, proponía un programa de reformas radicales para alcanzar el socialismo por la vía pacífica. Y no pasó más de un año para que estas reformas se hicieran evidentes en el país. El 20 de diciembre de ese mismo año, Allende envió al Congreso un proyecto de reformas constitucionales para modificar el derecho de propiedad establecido en la Constitución de 1925. También, en conjunto con su gabinete de gobierno, anunciaron la famosa Ley del Cobre, que consistía en establecer un nuevo marco legal para la explotación y comercialización del cobre, el principal producto de exportación del país. Y así comenzaron las reformas generales hasta llegar a la nacionalización de empresas privadas y la expropiación de tierras de explotación agraria. Estas reformas generaron una mayor división en la sociedad chilena, lo que ocasionó que el presidente Allende otorgara un aumento significativo de poder a las Fuerzas Armadas del país, con la finalidad de asegurar su posición, aumentando día tras día el desabasto de los productos básicos y el descontrol de los precios a causa de la inflación. Allende se enfrentó a protestas civiles importantes, como lo fue la de las ollas vacías, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1971, una protesta contra el hambre nacional. Esta manifestación fue convocada por mujeres de clase media y alta que se oponían al gobierno de Salvador Allende y a sus políticas. Las mujeres se reunieron en diferentes puntos de Santiago y otras ciudades del país, golpeando cacerolas vacías para expresar su descontento por la escasez de productos alimenticios y básicos. La protesta de las ollas vacías fue una de las primeras grandes manifestaciones políticas en contra del gobierno de Allende. Marcó un punto de inflexión en la política que vivía Chile en ese momento.
Pausemos el gobierno de Allende y viajemos nuevamente al pasado para echar solo un vistazo a dos presidentes anteriores a este. Jorge Alexandre Rodríguez, hijo del expresidente Arturo Alessandri Palma, ocupó la presidencia de Chile entre 1958 y 1964. Su gobierno se caracterizó por una orientación liberal en lo económico, por una postura conservadora en lo social. La desigualdad económica fue la principal causa del descontento en los sectores populares. Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano, en todo su gobierno nunca abordó el problema de la violencia política. Salvador Allende llegó a la presidencia con la intención de atacar esos sectores vulnerables que anteriormente nunca habían sido asistidos. Para los campesinos, la reforma agraria les permitió acceder a nuevas tierras para así mejorar sus condiciones de vida. Para los trabajadores, la nacionalización de empresas y el aumento del salario mínimo mejoraron sus ingresos y las condiciones laborales. Para los estudiantes, la reforma educacional les permitió acceder a un nuevo tipo de educación gratuita y de calidad. Junto a esto, implementó programas como la Junta de Abastecimiento y Precios, que favorecieron a los sectores más vulnerables, amplió la cobertura del sistema de salud pública y construyó viviendas para mejorar las condiciones de vida de la población. En definitiva, el gobierno de Allende se había convertido en un periodo de importantes cambios sociales y económicos. Si bien algunos sectores se estaban viendo beneficiados por las medidas del gobierno, otros sectores se vieron afectados negativamente hasta su desaparición. Pero el 11 de septiembre de 1973, todos aquellos programas sociales se vinieron abajo cuando el general Augusto Pinochet decidió que en Chile ya había tenido suficiente política de izquierda. Bombardeando el Palacio de la Moneda, en conjunto con la Fuerza Aérea, Augusto Pinochet se proclamó jefe de la Junta Militar de Gobierno e instauró una dictadura militar. Fuentes exteriores demuestran que Pinochet recibió financiamiento para el golpe de Estado que provenía directamente de Estados Unidos. Aquella conexión con la Guerra Fría, la guerra que se venía disputando por el mundo, terminó envolviendo un país para cambiar su historia. Con el tiempo, y tras esta guerra, se llegó a conocer muchas de las prácticas que realizaban las dos superpotencias para inclinar la balanza a su favor. Una sola de ellas fue la siguiente, donde se dio a conocer que las potencias apoyaban a guerrillas y gobiernos en países pequeños para que lucharan entre sí en lugar de hacerlo directamente. Cabe aclarar que el Chile de Allende, al ser un gobierno socialista, era considerado parte del equipo comunista, así que sus contrincantes, los capitalistas, decidieron cambiar esto y así financiaron el golpe de Estado que puso al poder a Augusto Pinochet. El famoso Plan Cóndor y la Guerra Fría son temas para otros videos, así que mientras continuemos. Durante la recién implantada dictadura, la economía chilena comenzó a experimentar un crecimiento sostenido, llegando a un promedio anual cercano al 7%. Durante esta, también se implementó una política de apertura comercial que permitió la entrada de productos extranjeros al país, lo que generó una mayor competencia y mejores precios para los consumidores. Nuevamente, se privatizaron varias empresas estatales, lo que generó aún más ingresos para el Estado. Aunque esto también ocasionó un aumento en la desigualdad social y la pobreza, especialmente en los sectores rurales, poniendo a un grupo de personas a la cabeza para que concentraran la mayor parte de las riquezas. Reprimió brutalmente a la oposición, con miles de personas muertas, torturadas o desaparecidas. Miles de chilenos se exiliaron del país por motivos políticos. Se comenta que este lapso de 17 años fue uno de los más oscuros de la historia, culminando así con la derrota de Pinochet en un plebiscito donde se restauró la democracia en Chile. Hemos llegado a la etapa culmen de este video, así que dejo un par de preguntas. ¿Fue Pinochet realmente el dictador que nos cuentan?
¿O acaso Salvador Allende un buen presidente para Chile? Dejo esta pregunta para los conocedores de la historia y los no tan conocedores. También los invito a dejar sus comentarios y esos pulgares arriba que me ayudan bastante a seguir trayendo este tipo de contenido. ¿Sí? Que sin tomar partido a ningún bando y desde la objetividad, se despide por aquí el Filo Historiador. Hasta la próxima.